En el bullicioso puerto de Marsella, en 1857, el pequeño barco mercante Saint Paul zarpa bajo el mando del capitán Emmanuel Panhard, llevando consigo a un grumete de 14 años llamado Narcís Pelletier. Narcís, hijo de un humilde zapatero, anhela más que el simple oficio de su padre, sueña con ver el mundo y explorar las vastas y misteriosas aguas del océano. Sin embargo, las traicioneras aguas del Pacífico Sur tienen otros planes, poniendo a prueba el coraje y la supervivencia de todos a bordo. En Marsella, Francia, en 1857, un pequeño barco mercante llamado Saint Paul zarpó del puerto para un largo viaje bajo el mando del capitán Emmanuel Panhard. A bordo del barco, también para su primer gran viaje por el océano, había un grumete de 14 años llamado Narcís Pelletier. Narcís era hijo de un zapatero francés, pero quería algo más que seguir los pasos de su padre. Quería ver el mundo y sabía que trabajar en el mar era la mejor manera de hacerlo, así que se unió al Saint Paul y su tripulación. En este viaje, el barco se llenó de vino francés para ser comercializado en Bombay, India, y luego, una vez que se descargara, el Saint Paul continuaría hacia el este hasta Hong Kong, donde recogería a más de 330 trabajadores chinos con destino a Nueva Gales del Sur y Victoria, Australia. Sin embargo, los trabajadores chinos a bordo del Saint Paul no eran esclavos, solo eran trabajadores con la esperanza de hacerse ricos. Si bien muchos inmigrantes chinos se dirigieron a California para participar en la fiebre del oro, el siguiente mejor lugar era Australia. Después de que el barco partió de Hong Kong y después de que el vino fuera reemplazado por personas, las raciones disminuyeron mucho más rápido de lo esperado, y pusieron en riesgo a todos en el barco si no llegaba a Australia lo más rápido posible. Inicialmente, el capitán compartía un rumbo que llevaría al barco alrededor de las Islas Salomón y al este de Nueva Guinea, y luego giraría hacia el suroeste hacia Sydney una vez que estuviera despejado para hacerlo. Esta era una ruta estándar para los barcos que viajaban entre Sydney y el sudeste asiático, a pesar de que había una brecha entre el archipiélago y Nueva Guinea. Navegar por la brecha ahorraría una cantidad significativa de tiempo en cualquier viaje, pero también conllevaba un riesgo significativo. Las aguas alrededor de las Islas Salomón están llenas de arrecifes poco profundos ocultos y pequeños islotes de coral, lo que los convierte en un campo minado para que los barcos naveguen. No era imposible, pero pasar con éxito sin incidentes requeriría una excelente navegación y mucha suerte. Sin embargo, el capitán se dio cuenta de que no tenía muchas opciones. Si el Saint Paul continuaba alrededor de las islas, todos en el barco podrían morir de deshidratación o inanición antes de que se acercara a Sydney. Así que, sin otra opción, ordenó a la tripulación que se dirigiera a la brecha entre la Salomón y Nueva Guinea. Sabía que si la tripulación cometía un pequeño error de cálculo en su rumbo, terminarían encallando rápidamente en algún remoto pedazo de tierra en medio del mar de la Salomón. Como era de esperar, en las primeras horas de la mañana del 1 de octubre de 1858, el barco se estrelló contra un arrecife submarino, deteniéndolo de inmediato y perforando irreparablemente su casco. Todos a bordo abandonaron el barco y llegaron a un pequeño islote de coral al este de Nueva Guinea. De alguna manera, nadie murió en el naufragio, pero su batalla por la supervivencia apenas comenzaba. El lugar en el que habían aparecido se llama el islote Herón, que es un afloramiento de coral lo suficientemente pequeño como para que ni siquiera aparezca en un mapa. Al amanecer, la tripulación pudo ver que literalmente no había nada, ni vegetación, ni vida silvestre y, lo que es más importante, no había agua potable. La única buena noticia es que el islote Herón está justo al lado de una isla mucho más grande conocida como Isla Rosso, por lo que el capitán envió a un grupo de hombres en busca de agua. Los miembros de la tripulación, incluidos Narcís y el capitán, abordaron la lancha, y poco después la lancha fue arrastrada a la costa de la Isla Rosso. La mayoría de los hombres se prepararon para buscar agua, mientras que el capitán y algunos otros se quedaron con el bote. Casi inmediatamente después de comenzar su búsqueda, se encontraron con nativos hostiles de la isla y fueron atacados a la vista. En este punto, Narcís ya había salido del bote y estaba examinando el área cerca de la orilla cuando vio que los otros adelante eran alcanzados por los nativos.
Se dio la vuelta para correr de regreso a la lancha y de repente sintió un golpe doloroso en la parte posterior de la cabeza y cayó de bruces contra la arena. Uno de los nativos había arrojado una piedra afilada en dirección a Narcís y la apuntó perfectamente. Narcís se desorientó temporalmente, pero logró volver a ponerse de pie y tropezar hasta llegar a la lancha para unirse al capitán y a un par de marineros que se quedaron atrás. Sin embargo, cuando se alejaron de la orilla, solo uno de los tripulantes que fue a buscar agua en la isla regresó con vida a la lancha. Luego, mientras se alejaban de la orilla, el bote fue perseguido por algunos de los nativos que estaban nadando o navegando en canoa. Finalmente, tan pronto como el capitán, Narcís y algunos otros comenzaron a disparar sus armas, los nativos comenzaron a retirarse y el bote regresó sano y salvo al islote Herón. Para entonces, sin embargo, esto significaba que se habían reducido a muy pocos tripulantes y todavía no había agua para los que se quedaban y los más de 300 trabajadores chinos. Más tarde esa noche, Narcís escuchó al capitán y a algunos de los otros tripulantes hablar sobre un plan para escabullirse en medio de la noche, para dirigirse en busca de ayuda en tierra firme. Cuando se levantaron y comenzaron a caminar hacia el bote, Narcís se levantó en silencio y lo siguió. Cuando se fijaron en él, no tuvieron más remedio que subirlo a bordo. Cuando se alejaron de la orilla, no había muchos suministros para empezar, pero esto se vio agravado por la necesidad de escabullirse sin que los demás se dieran cuenta. Tendrían que resolver las cosas en el mar. Al mismo tiempo, es casi seguro que esto condenaría al resto de los más de 300 hombres a un destino horrible en la pequeña isla. Ahora, dependiendo de la fuente, se cree que el barco tenía entre 9 y 12 tripulantes junto con el capitán y durante los siguientes 12 días apenas sobrevivirían. La comida se agotó casi de inmediato y todo lo que los hombres tenían que comer era una sola bolsa de harina. Durante el viaje, lograron atrapar algunas aves marinas, pero debido a que no pudieron encender un fuego en el barco, las aves tuvieron que ser comidas crudas. Luego se quedaron sin agua dulce en una semana, por lo que los hombres comenzaron a beber su propia orina o agua de mar. Finalmente, después de casi 2 semanas en el océano, el bote aterrizó en Cape Direction, cerca del extremo norte del continente australiano. No se sabe con certeza qué tan lejos viajaron en función de la corriente, pero son al menos 1.600 kilómetros. Todos a bordo apenas aguantaban debido a la deshidratación y el hambre, pero todos lograron sobrevivir de alguna manera. Narcís, sin embargo, a pesar de ser el más joven, estaba en la peor forma. Cuando llegaron a tierra, ayudó a tirar del bote hasta la orilla, destrozando sus pies en el coral en el proceso. Finalmente, exhausto, fue y se desplomó debajo de un árbol. Lo único que lo puso de pie y se movió fue la posibilidad de encontrar una fuente de agua, así que reunió las fuerzas que le quedaban y comenzó a buscar con los demás. Poco después, algunos de los hombres tropezaron con un pequeño pozo de agua, que no contenía suficiente agua para que todos los hombres sobrevivieran, pero lo poco que tenía lo bebieron los hombres que lo encontraron primero. Cuando Narcís los alcanzó, el agua se había acabado, así que una vez más se desplomó y esta vez les dijo a los demás que no podía caminar más. Luego, debido a que estaban a una distancia decente del bote y llevarlo de regreso habría sido difícil en su estado debilitado, simplemente lo dejaron. Luego, la tripulación se dio la vuelta, regresó al barco y abandonó Cape Direction, dejando al grumete adolescente allí para que muriera. Poco después de regresar al mar, el bote se cruzó en el camino de un barco llamado el Príncipe de Dinamarca y fue recogido por la tripulación. Cuando el capitán Emmanuel estaba a bordo, le rogó al Príncipe de Dinamarca que regresara al islote Herón para rescatar a los 300 hombres allí, pero el capitán del barco se negó y en su lugar los dejó en la isla de Nueva Caledonia. Esto está a unos 1.300 kilómetros al norte de Brisbane, Australia. Pero finalmente, incluso si el capitán Emmanuel lograba convencer al capitán de salvar a los trabajadores que quedaban atrás, no habría importado. Poco después de que la tripulación abandonara el islote Herón esa noche, la tribu que los atacó en la isla Rosso vio a los náufragos chinos y los capturó. Supuestamente, luego los mataban de 2 en 2 y luego los cocinaban y alimentaban rápidamente a la aldea. Se cree que hasta 17 de los trabajadores lograron detener un barco y escapar, pero la tribu aún logró consumir alrededor de 300 hombres.
De vuelta en Cape Terraction, Narcisse seguía tendido donde había caído 3 días antes. Afortunadamente para él, había varios arbustos a su alcance con bayas frescas que podía comer, pero todavía no tenía agua. Las bayas no tenían suficiente líquido para evitar la deshidratación severa y la muerte se acercaba. Sin embargo, increíblemente, antes de que lo hiciera, 3 mujeres aborígenes se encontraron con él y regresaron a la aldea para informar a los demás. Cuando los demás llegaron, Narcisse los vio y sus ojos se abrieron de par en par, al recordar haber sido atacado solo unas semanas antes en la isla de Rosso. No tenía la fuerza suficiente para defenderse, pero afortunadamente no necesitaría hacerlo. Los nativos que acababan de descubrir no eran hostiles, sino pacíficos y acogedores. Las mujeres se quedaron con Narcisse y lo alimentaron con cocos y mantuvieron un suministro de agua fresca a su lado hasta que se recuperó lo suficiente. Cuando pudo ponerse de pie de nuevo, lo siguió hasta su aldea, donde fue recibido por toda la tribu. No podría haberlo sabido en ese momento, pero este se convertiría en su nuevo hogar. Narcisse fue adoptado por uno de los nativos que lo rebautizó como AMLO. Luego, en su primer mes con la gente, Narcisse se convirtió en una parte tan importante de la comunidad como el resto de su población. Comenzó a aprender su idioma y poco a poco fue capaz de comunicarse con ellos. Los nativos incluso lo sometieron a los muchos rituales y ritos de iniciación que los miembros nativos realizaban a medida que crecían y Narcisse los asumió con entusiasmo. Durante una ceremonia en particular, sus brazos y pecho fueron cortados varias veces por un pedazo de vidrio que había llegado a la orilla. Mientras las heridas sanaban, algunas de las mujeres venían todos los días a apretar y pellizcar los cortes para que las cicatrices dejadas se levantaran de la piel cuando terminaran de sanar. Narcisse también llevaba un tapón de madera en el lóbulo de la oreja con un diámetro de 4 pulgadas. Esencialmente, desde el día en que lo encontraron, él era simplemente uno de ellos. Durante los siguientes 17 años, Narcisse vivió como miembro de la tribu y los detalles disponibles en este periodo de tiempo son escasos. A medida que aprendió el idioma y comenzó a hablarlo exclusivamente, su capacidad para hablar su francés nativo disminuyó. Gran parte de su tiempo con la tribu se omite en sus memorias porque le costaba comunicar sus experiencias en francés. Además, los historiadores creen que su vida con los nativos era la de un miembro de la tribu promedio. Cazaba, pescaba y viajaba con los demás. En términos relativos, vivió una vida bastante normal con ellos. Eso fue hasta el 11 de abril de 1875. Ese día, un barco perlero llamado John Bull ancló en el océano cerca de Cape Terraction y envió a un puñado de tripulantes a buscar agua en el continente. Cuando se encontraron con los nativos y vieron a un hombre blanco con ellos, tan desnudo y lleno de cicatrices como los otros hombres de la tribu, corrieron de regreso al barco para avisar a su capitán. Los tripulantes de la nave también asumieron que Narcisse estaba cautivo por la tribu, lo que, por supuesto, no era el caso. Pero de cualquier manera, al hablar con su capitán, los tripulantes recibieron la orden de regresar al continente con suministros que podrían ofrecerse como intercambio para Narcisse. Desafortunadamente, los tripulantes hablaban inglés, por lo que había una brecha de comunicación y esto llevó a tal malentendido que su padre adoptivo fomentó el comercio. Los tripulantes lo llevaron de vuelta al John Bull, creyendo que acababan de rescatarlo, pero para Narcisse, esto fue un secuestro. Sin embargo, no se defendió ni se resistió por temor a que los tripulantes le dispararan. Fue la última vez que volvió a ver a su familia y amigos. Narcisse fue dejado en Somerset, en el Cabo York de Australia, no lejos de Cape Terraction. Posteriormente, fue llevado a un puesto administrativo donde comenzaron los intentos de establecer comunicación con él. Los 2 hombres que hablaban con él sabían francés y Narcisse lo reconoció mientras hablaban y en sus respuestas iniciales a sus preguntas, le costó recordar su lengua materna, pero finalmente pudo comunicarse con ellos. Su historia precedió a su llegada y cuando su barco llegó al puerto, cientos de personas lo esperaban allí, vitoreando y coreando su nombre. Después de su regreso, el propietario de una exposición secundaria se acercó a él para que se uniera a su exposición itinerante como una de las exhibiciones, con promesas de buen dinero e incluso más fama, pero Narcisse rechazó la oferta. En su lugar, se casaría y se convertiría en farero, un papel que permitió a Narcisse y a su esposa vivir en soledad. La pareja nunca tuvo hijos, pero hay informes contradictorios de que Narcisse,
Pudo haber dejado hasta 3 hijos cuando fue capturado por la tripulación del John Bow. Narcís finalmente murió en 1894 a la edad de 50 años. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más historias en el futuro. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos llenos de misterio y peligro. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia de terror interesante.